Ernesto Mecchi es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor en la UBA y la Universidad Nacional del Litoral. Sus estudios están basados en la naturaleza social del prejuicio. Ernesto, ¿nos puedes contar un poco sobre tu actividad académica? Sí, cómo no. Bueno, como dijiste recién, yo egresé de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Sociología, en 1995. Con posterioridad hice la maestría en Investigación en Ciencias Sociales en la misma facultad, en nuestra facultad, y en la actualidad estoy terminando la tesis doctoral, ¿sí? Y como bien señalaste, siempre me interesó ese fenómeno social tan curioso, ¿no?, que es la naturaleza social del prejuicio. Me parece que es un tema teórico que funciona como un paraguas, porque me permitió no solamente estudiar el tema de la homosexualidad, sino que también me hizo entender muchas cosas con respecto a las minorías étnicas, con respecto a las religiones que no son hegemónicas, en fin, me hizo pensar mucho los precios que a veces hay que pagar por la diferencia, o que tantas veces hay que pagar por la diferencia en la vida social, ¿no?, en la vida de todos los días. Relacionado con la temática de su libro, La cuestión gay, ¿cuáles fueron los momentos clave de la militancia por los derechos sexuales en Argentina? Yo creo que podríamos retrotraernos a la década del 70, ¿sí? En la década del 70 existió una agrupación que se llamó el Frente de Liberación Homosexual, que estuvo liderado por un poeta y antropólogo brillante en sus dos roles, que fue Néstor Perlonguer. Fue un grupo minúsculo, digamos, en aquella época, que tuvo, digamos, era un grupo básicamente de izquierda, pero que, bueno, que tuvo sus coqueteos con el peronismo de izquierda, y esa comunión que en aquel momento se quiso tener entre política y sexualidad no funcionó, y el Frente se disolvió, además de estas desavenencias ideológicas, porque después vino la dictadura más sangrienta que tuvimos en la historia argentina. De manera que, si queremos contar los hitos más importantes, me parece a mí, para entender los avances en materia de diversidad sexual, podríamos remontarnos en principio al año 1984, cuando se creó la Comunidad Homosexual Argentina. El segundo hito sería toda la lucha que tuvo que dar la comunidad homosexual argentina para obtener su personería jurídica, ¿sí? Una lucha que le llevó más o menos 6 años, ¿sí? Hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que hoy por suerte podemos consultar en internet, le niega, digamos, la personería jurídica, pero en ese momento el presidente Menem estaba de paseo por Washington y ya se sabía que iba a votar en contra de la situación de Cuba en un meeting muy grande que iba a existir. Y bueno, los militantes, que siempre tienen mucho sentido de la oportunidad, lo accedieron, digamos, cuando iba a entrar en un lugar, no me acuerdo cuál era, y le gritaron delante de las cámaras de la televisión cómo podía ser que Argentina iba a votar negativamente sobre Cuba en el tema de los derechos humanos, cuando en Argentina los homosexuales no podían ni siquiera aspirar a tener el derecho de la personería jurídica, es decir, el derecho negativo a asociarse, un derecho negativo básico, digamos, de cualquier sociedad democrática. Y bueno, a partir de ahí tuvieron que dar vuelta atrás, digamos, y el fallo de la Corte quedó sin efecto. La CHA a partir de entonces tuvo la personería jurídica. En el medio hubo una circunstancia muy terrible, que fue la epidemia del SIDA. Y la epidemia del SIDA, terrible naturalmente, operó sin embargo como un revelador de esa nación oculta que eran los homosexuales, porque podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, por aquella época, como solamente se asociaba, digamos, el SIDA a la homosexualidad, operó, decía, como un revelador. Fue como una especie de momento que obligó a muchas personas enfermas, lamentablemente, al coming out, un coming out, digamos, inopinado, y me parece un hito importantísimo, no solamente porque de ahí salieron 2 leyes, cuyos contenidos en otro momento podemos discutir,
sino por esto digo de revelar, ¿no? De, digamos, dar a la percepción de la sociedad desde otro punto de vista, digamos, esta nación oculta que existía, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, del pánico, digamos, que se trató de instalar en su momento, el hito, si el SIDA, mejor dicho, significa un hito, es porque de alguna manera volvió, al revelar, ¿no? Volvió más sensible a muchas personas. Otro de los momentos importantes, me parece a mí, tiene que ver con la reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en los primeros años 90, donde se dice que en la ciudad se garantiza la libre expresión de la diversidad sexual o de la orientación sexual, dice puntualmente eso. Después tenemos la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires y también de Río Negro, una ley del año 2002, ¿sí? Que ya marca un hito cualitativamente más importante que los anteriores, porque digamos, realmente ahí la sociedad tuvo no ya que registrar la presencia de una nación oculta, sino que tenía que enfrentar el hecho de que esa nación oculta no solamente quería derechos negativos, es decir, derecho de que no, mejor dicho, derecho de que me dejen asociar, derechos de que no se metan, digamos, en los lugares donde nosotros nos encontramos, sino que reclamaba, digamos, derechos de ciudadanización en el sentido de homologarse a los que tenía, digamos, el resto de la sociedad. Hoy por hoy el matrimonio es cierto que dejó la ley de unión civil como un derecho, entre comillas, anacrónico, pero si lo ponemos en contexto fue realmente un hito importantísimo. Y el último que tenemos es la ley que modifica el Código Civil y que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que se conoce con el nombre del matrimonio igualitario. ¿Qué tan relevante le parece la aprobación del matrimonio igualitario? Mira, el tema del matrimonio igualitario me parece un emergente sociológico, digamos, relevante desde dos puntos de vista. Primero, en un país como la Argentina, donde, digamos, el catolicismo no es religión de Estado, pero en los hechos era una religión de Estado porque los políticos permanentemente, digamos, consultaban a los prelados o se dejaban presionar por los prelados o por las organizaciones, digamos, vinculadas al catolicismo y en menor medida a los evangelismos, a los protestantismos. Me parece importante porque realmente esta ley representa o mejor dicho, es incontestablemente un indicador de que por fin la clase política nuestra puede decidir en condiciones de relativa autonomía con respecto a la Iglesia Católica, ¿sí? Y digo esto porque la Iglesia Católica, sabés que instaló muchísimo pánico, ¿sí? Porque claro, este es un derecho absolutamente de igualación, es un derecho que contempla absolutamente todos los derechos que tienen los heterosexuales. En fin, significa que el matrimonio ya no es un monopolio de la heterosexualidad. En este sentido implica la adopción, ¿sí? Y la Iglesia con ese tema estuvo sembrando muchísimo pánico, ¿sí? Con esto quiero decirte que, imagínate que se abre a la hora de decidir esto, se abre un dilema, me imagino yo, para algunos de los representantes que tenemos en el Parlamento, que es, digamos, ¿qué hago, no? Porque puede ser que, digamos, esta decisión pueda tanto sacarme votos como tanto traerme votos. Sin embargo, sí pareciera que a pesar de todo, esto se pudo poner en suspenso y lo que revela, ¿no? Lo que revela el matrimonio igualitario, esto es lo que tendríamos que ver, es que, sea por el motivo que sea, hay una decisión que no es un correlato exclusivo o un correlato, digamos, claro con respecto a la Iglesia Católica, que ahora sí quedó absolutamente retrasada de todo lo que es la sensibilidad social en Argentina. Y por último, y en el segundo sentido en que me parece relevante el matrimonio igualitario, es que, y esto es muy curioso, ¿no? Es que representa la instalación de una idea de igualdad en el imaginario social de nuestro país, ¿sí? Yo sé que entre los jóvenes, entre ustedes y entre vos, esta idea de igualdad
ya casi, digamos, la podemos llevar a flor de piel, la llevamos desde siempre, ¿no? Porque ustedes vienen de la generación o pertenecen a la generación que habló casi desde el vamos el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Pero también esta idea de igualdad la podés encontrar en gente de mi edad y la podés encontrar en gente mayor. Realmente es una cosa muy curiosa, ¿no? A mí me gusta pensar todo lo social en términos de, no en términos uniformes, sino tratar de ver todas las caras de la moneda. Acá digo, hay una idea de igualdad que está instalada en muchas más partes de la sociedad que 10 años atrás, que 5 años atrás, ¿no? Pero también uno, en definitiva, en primer término, naturalmente va a aplaudir que se instaló esta idea de igualdad, pero digo, la curiosidad, ¿no?, de la dinámica social, ¿no?, me hace decir que, por un lado, tengo esta idea de igualdad más instalada que antes, pero sin embargo, como sociedad, no nos preguntamos sobre otras formas de igualdad, ¿no? Por ejemplo, es muy impresionante escuchar a gente de tu generación, a gente de mi generación y gente más grande a la cual se le fue de la cabeza la idea de igualdad cuando tratamos de enmarcar maduramente la problemática de la inseguridad o la seguridad y la problemática del delito, ¿no?, que evidentemente tiene un origen social y un origen de desigualdad social. Sin embargo, ahí esa idea de igualdad parece no funcionar, ¿no? Entonces parece que tenemos chips de igualdad que vamos, digamos, activando o vamos guardando bajo la alfombra en relación a temas, ¿sí? Pero esto, digamos, nos tiene que comprometer a seguir pensando la noción de igualdad social como una noción integral, ¿sí?, como una noción integral. El tema del matrimonio revela una idea de igualdad, pero no es suficiente. Hay que trabajar por una idea de igualdad, te reitero, más holista, ¿no? Más holista.